Bienvenidos a nuestro café científico filosófico, en el que nos hemos dado la tarea de reflexionar sobre todo lo que esté relacionado con el conocimiento científico, para poder ver si existen ambigüedades, si existen ciertos malos entendidos, lo que nos lleva a reflexionar si podemos reafirmar, podemos cuestionar o incluso hasta refutar ciertos conceptos que a lo mejor ya están caducos o que están en revisión. Nosotros aquí los abordamos, los analizamos y aprendemos. Y en esta ocasión le toca al concepto de ciencias exactas. Quédense. Según la Real Academia Española, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Y, según la Real Academia Española, la única ciencia exacta son las matemáticas. Pero yo aquí quiero rescatar el concepto de ciencia exacta. A alguien puede no gustarle la palabra exacta, pero vamos a tratar de entender a qué nos referimos con ciencia exacta como concepto, no tanto por la palabra. A alguien le puede poner ciencia dura, ciencia fundamental, pero lo que sí quiero aclarar es que exacta la ciencia nunca ha sido. Incluso antes de que se encontrara la mecánica cuántica, antes de que Kurt Gödel demostrara la incompletitud para las demostraciones de los teoremas. Antes de seguir, me gustaría que, si no te has suscrito, suscríbete por favor, dale like y comparte este video para que llegue a más personas, para que podamos tener una comunidad que pueda crecer y que cuando hay alguna inquietud, alguna cosa que no puedan ustedes platicar en su casa, en su universidad, en la iglesia, simplemente hasta en los cafés con los amigos o en un bar, aquí nos los hagan saber, aquí nos digan, nos pongan sus dudas o sus comentarios para que hagamos más videos. ¿Qué les parece? La palabra exactitud es como todas las palabras, la verdad, tiene sus problemas ontológicos. Lo mismo que justicia, que democracia, que paz, que amor. O sea, pasa lo mismo. A veces nos vemos metidos en ese lío, en un lío filosófico. Puede haber gente que no le interesa la filosofía, que no le interese más que lo que estamos observando y que funcione. Si las cosas funcionan, es que pues está bien un modelo, una ecuación, y hay que usarlo. Ok, esa es otra perspectiva, muy respetable. Pero hay que poner las cosas en claro. Que la exactitud, incluso cuando se consideraba que el universo, que el mundo era una especie como de reloj absoluto, ¿verdad? En donde el tiempo era absoluto y que todo ocurría gracias a unas leyes y gracias a un determinismo que con solamente saber las condiciones iniciales de un sistema, podríamos saber a futuro cuál iba a ser el estado de ese sistema. En eso se ha basado mucho la ciencia. Y precisamente cuando se encuentra un patrón, es ver así las cosas, como si fuera el mundo algo mecánico. Tiene mucho de mecánica la ciencia. Eso es lo que estamos haciendo constantemente, encontrar como algoritmos, como una serie de pasos para llegar a conclusiones. Siempre lo estamos haciendo. Sin embargo, es una parte que observamos. Eso es solamente por lo que estamos viendo del comportamiento precisamente del conocimiento, cómo se va desarrollando. Estamos dándonos cuenta, y espero que nos demos cuenta más en este café que nos estamos precisamente dando a la tarea de meternos con esos conceptos, que
al menos en una parte podemos pensar de manera a verlo como si fuera mecánico, porque también nosotros nos mecanizamos en muchas situaciones. Y les comentaba que el determinismo era esencial para esta exactitud, y poco a poco ha ido la realidad de las cosas, la experiencia misma, la misma ciencia se ha dado cuenta que no es tan así, no es tan mecánico. El mismo Roger Penrose, uno de los ganadores del Premio Nobel de Física de 2020, estaría de acuerdo con nosotros en el sentido de que el universo no es mecánico, sino que tiene una parte mecánica. ¿Por qué lo digo? Ojalá pueda hacer otro video al respecto, pero rápidamente voy a mencionar que la cuestión algorítmica sí nos ayuda a encontrar cosas, pero que hay verdades que no requieren de algoritmos. Incluso no existen demostraciones para ciertas verdades. Ok, como no me quiero desviar de esto, lo que voy a decir es que en el caso de lo que nos atañe en este video acerca de la exactitud, fíjense que incluso las ecuaciones mismas de la mecánica clásica, que han servido como ejemplo, como una joya muy importante para el mecanicismo, lo cierto es que han resuelto de manera no universal como se podría presumir. Han resuelto muchos problemas, pero solamente ha sido una pequeña parte de todos los problemas que existen. Pensemos nuevamente en la gravitación, que por cierto se le llama gravitación universal. Ya sabemos ahora que de universal no tiene. El caso de Mercurio es muy conocido, o sea, Mercurio no siguió muy bien o fielmente la ecuación universal de la gravitación, porque hacía una precesión, o sea, su elipse hacía esto, se mueve, hace esto, se mueve. Y los astrónomos llegaron a pensar que había un planeta por ahí llamado Vulcano, que era el que ocasionaba que la trayectoria, la órbita de Mercurio se desplazara. Sin embargo, ese efecto ya lo resolvió Einstein con su ecuación de la relatividad general. Entonces vemos que en el caso de la gravitación, que no es tan universal, funciona muy bien, con una precisión buena, para poder saber por dónde andan los astros, por lo menos los astros cercanos a nuestra vecindad. Esa es una situación que ya sabemos actualmente. Conforme nos vamos alejando del sistema solar, esa ecuación de la gravitación universal va perdiendo fuerza. Tal es así que una estrella que esté en la orilla de nuestra galaxia ya no sigue la ecuación de la gravitación. Y es ahí donde se postula la existencia de materia oscura. Hay más masa que no se observa. Entonces aquí hay una controversia, porque quieren poner que hay más masa y no quitarle el valor a la ecuación. O puede ser una combinación de ambas cosas, que la ecuación no esté tan bien ajustada y que a la vez esté la materia oscura. Ese es el debate que existe también, y están tratando de ver qué está pasando. Pero lo concreto está ahí, que sea como sea, con todas las variables que pueda haber, con todos los, digamos, estos postulados de que existe más materia que no observamos, con todo eso sabemos que la gravitación funciona muy bien cerca de nuestra vecindad solar, y conforme nos alejamos ya no funciona. Sería ingenuo pensar que sirve para todas las escalas. Quiero rescatar el principio de exactitud de manera simbólica, no como una manera muy cuadrada de pensar a la ciencia, sino considerar ciertos requisitos para decir que una ciencia es exacta, o una ciencia es dura,
o una ciencia es fundamental. Vamos a verlo. Me voy a basar en dos filósofos muy importantes de la historia, que son Immanuel Kant y el filósofo austriaco Karl Popper. Por ejemplo, para Kant, no hay ciencia genuina como aquella que tiene en su lenguaje a las matemáticas. Y por otro lado, para Karl Popper, para que algo sea ciencia, esta debe ser falsable. Y en este caso, Karl Popper introdujo lo que se conoce como el falsacionismo. Para Popper, una proposición es científica si puede ser falsable o refutable. Es decir, si se puede poner a prueba independientemente de que vaya a pasar o no. Esta manera en que Kant y Popper ven a la ciencia, yo lo llamo precisamente ciencia exacta, o ciencia dura, o ciencia fundamental, por tres cosas. La primera, contiene las matemáticas como un lenguaje, pero también como un codificador de un patrón que se ha encontrado al observar un cierto conjunto de fenómenos. Segundo, las matemáticas, al tenerlas en ese lenguaje, son exactas per se. Las matemáticas, en ese lado en donde se encuentran de la realidad, que por cierto, revisen por favor mi video acerca de las caras de la realidad, y que una de ellas es el lado abstracto de la realidad, ese lado abstracto precisamente, ahí son exactas. El error es cero. Pero cuando uno encuentra precisamente este codificador o esta ecuación que me representa lo que estoy observando, el fenómeno no se ajusta de manera exacta a ese codificador. Siempre va a haber un error que es inherente a las mediciones que se hacen, a nuestros aparatos de medición. Nunca va a haber una exactitud. Nunca la ha habido. Desde ahí podemos ver que nunca han sido exactas. Si vemos las cosas de una forma muy estricta, jamás han existido así las ciencias exactas. Pero el concepto se puede considerar debido a al menos estos dos ingredientes. El segundo ingrediente para que sea ciencia exacta es que el fenómeno se ajuste de manera aproximada y que esa ecuación que se ha encontrado sea la mejor para ese conjunto de fenómenos. ¿Y por qué pasa esto de la inexactitud en el sentido de que el error es cero cuando uno hace una medición? Pues porque no hay algo perfecto en el universo para poder hacer que esa medición sea al 100% certera. Siempre va a existir un mínimo de medida. Háblese de centímetros, de tiempo, de segundos, de kilogramos, de presión. Siempre va a existir un mínimo que vamos a considerar. Y una vez que tengamos ese mínimo, por ejemplo un milímetro, pues todavía hay algo más pequeño que un milímetro, una micra, y todavía hay algo más pequeño que una micra. Y así nos damos. Pero los aparatos no se pueden ir a algo infinitamente preciso. Y entonces va a haber un intervalo de incertidumbre ahí. Piénsense, por ejemplo, en la ecuación famosa de la gravitación universal de Isaac Newton. Decimos, encontró la ecuación que describe de manera precisa el movimiento de los cuerpos celestes. Uno de los primeros triunfos de esta ecuación fue el poder determinar con precisión el movimiento de la Luna alrededor de nuestro planeta. Y obviamente para poder determinar ese movimiento, lo que tenemos que considerar son el cuerpo de la Luna y el cuerpo de la Tierra como dos masas, pero no consideramos toda la masa completa, sino los centros de masa, es decir, puntos. Desde ahí son puntos tanto los planetas como los satélites, ¿no? Pero abstraemos todo hacia un punto, hacia el centro de masa. Y observamos el centro de masa cómo se mueve.
¿Cómo se mueve? Según la gravitación. ¿Cómo se mueve? Pues como una elipse. Entonces esa elipse vemos que logra ser la trayectoria, por ejemplo, de la Luna alrededor de la Tierra. Y desde arriba, si lo viéramos con una cámara, diríamos, wow, esta ecuación funciona bien padre, con una precisión muy buena, pero no matemática, porque la elipse no cierra al 100%, no llega el centro de masa exactamente donde empezó. Hay un error como de unos 2 milímetros en una vuelta, por ejemplo, por ahí, de tal manera que en un año se acumulan 4 centímetros de error. De manera que la Luna cada año se va alejando unos 4 centímetros de la Tierra. Entonces, la ecuación es exacta. La ecuación en sí es exacta, pero el fenómeno no se acopla al 100%. Ningún fenómeno se acopla al 100% a las ecuaciones. Porque hay muchas variables de por medio. Por ejemplo, aquí, ¿por qué pasa esto? De que se va alejando, de que no llega a cerrar la elipse. Pues porque hay un efecto de marea, por ejemplo. O sea, estamos diciendo que no son puntos, son bolas, ¿no? Y entonces se atraen y se produce un efecto que se conoce como marea, pues, que es muy conocido, que alarga a los cuerpos un poquito y va ganando energía la Luna, por ejemplo, respecto a la Tierra, para irse alejando. Tómense también, por ejemplo, el viento solar, le está pegando a ambos cuerpos, la radiación de fondo, o sea, siempre hay más cosas ahí que no podemos quitar, porque en la realidad, pues no existe, o sea, los objetos no están aislados, no son puntos, no estamos en el vacío, son conceptos que nos ayudan a hacer las simulaciones, a entender el movimiento y vamos ganando descripción y vamos encontrando patrones muy certeros, muy buenos. Ok, aquí creo que estamos convencidos. No hay exactitud desde el punto de vista físico, sino que solamente en la matemática, en el lenguaje. El tercer punto, por lo cual pienso que puede llamarse ciencia exacta, que es que lo que se proponga, la teoría que se proponga, sea falsable. Si se puede falsar una teoría, es decir, se puede llevar a la experimentación para ponerla a prueba y darnos cuenta que entra dentro de un cierto error de incertidumbre la predicción de la dinámica de lo que estamos observando, entonces se dice que es ciencia exacta. Así que es muy interesante haber analizado todo esto. Solamente hay que usar las palabras, pero con toda la semántica detrás de ellas, para poder entendernos, porque si no, nos perdemos. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Espero verlos pronto nuevamente.